Los antiguos egipcios creían que su tierra era un regalo del río Nilo. Este majestuoso río no solo proporcionaba agua y fertilidad a las tierras áridas, sino que también era una fuente de vida y prosperidad. Cada año, las inundaciones del Nilo depositaban ricos sedimentos que permitían a los agricultores cultivar sus campos y alimentar a la población. De las arenas calcinadas por el sol, floreció una civilización. Los egipcios construyeron ciudades, templos y monumentos que han perdurado a lo largo de los siglos. En medio de este paisaje desértico, surgieron oasis de vida y cultura, donde la gente vivía, trabajaba y adoraba a sus dioses. Este es el mundo de Hatshepsut, una mujer que desafió las normas de su tiempo y se convirtió en una de las figuras más poderosas de la historia egipcia. Su legado aún resuena en los templos y estatuas que dejó atrás. Nacida princesa, su destino estuvo siempre ligado al de Egipto. Desde una edad temprana, Hatshepsut fue educada en las artes de la realeza y la política, preparándose para un papel que pocos podrían haber imaginado para una mujer en su época. Su padre, Tutmosis I, fue un poderoso faraón. Bajo su reinado, Egipto experimentó un periodo de gran expansión y prosperidad. Tutmosis I no solo era un líder militar formidable, sino también un administrador sabio que fortaleció las bases del imperio. Expandió el imperio egipcio a través de campañas militares. Sus victorias en el campo de batalla no solo aumentaron las fronteras de Egipto, sino que también trajeron riquezas y tributos de tierras lejanas, consolidando aún más su poder y prestigio. Hatshepsut creció rodeada del esplendor y la intriga de la corte real. En este ambiente de lujo y poder, aprendió a navegar las complejidades de la política y la diplomacia, habilidades que le serían esenciales en su futuro reinado. Poco sabía ella que las corrientes del Nilo la llevarían hacia un destino único, un destino que la vería ascender al trono de Egipto, no como reina consorte, sino como faraón, una hazaña sin precedentes para una mujer en la historia de esta antigua civilización. El faraón Tutmosis primero murió. Su heredero, Tutmosis II, era un hombre joven. También era el medio hermano de Hatshepsut. Para consolidar su posición, Tutmosis II se casó con Hatshepsut. Tales eran las costumbres de la familia real egipcia. El suyo fue un matrimonio de conveniencia política. Tutmosis II fue un gobernante enfermizo. Su reinado fue corto. Tras su muerte, Egipto se enfrentó a un problema. ¿Quién gobernaría en su lugar? El heredero de Tutmosis II era un niño, Tutmosis III. Hatshepsut, como madrastra y tía del niño, se convirtió en regente. Debía gobernar hasta que Tutmosis III alcanzara la mayoría de edad. Pero Hatshepsut tenía otros planes. Había probado el poder. En una audaz decisión, Hatshepsut se declaró faraón. Adoptó todos los títulos y vestimentas de un gobernante masculino. Por primera vez en la historia de Egipto, una mujer ostentaba el poder supremo. El reinado de Hatshepsut estuvo marcado por la paz y la prosperidad. Durante su tiempo en el trono, Egipto floreció como nunca antes. Hatshepsut, una de las pocas mujeres faraones, demostró ser una líder excepcional, enfocándose en el desarrollo económico y cultural de su reino. Se centró en el comercio, no en la guerra. Bajo su mandato, las rutas comerciales se expandieron y se fortalecieron, trayendo riquezas y bienes exóticos a Egipto. Los mercados estaban llenos de actividad, con comerciantes de tierras lejanas que venían a intercambiar sus productos. Su mayor logro fue una expedición comercial a la tierra de Punt. Esta expedición no solo trajo riquezas materiales, sino que también fortaleció los lazos diplomáticos con otras civilizaciones. Los barcos egipcios navegaban con valentía, llevando consigo la esperanza de un comercio fructífero. Esta misteriosa tierra, quizás la actual Somalia, era famosa por sus productos exóticos. Punt era conocida por sus riquezas naturales, incluyendo oro, ébano y otros bienes preciosos que eran muy valorados en Egipto. La expedición regresó cargada de incienso, ébano y otros tesoros. Estos bienes no solo enriquecieron las arcas del Estado, sino que también fueron utilizados en ceremonias religiosas y en la vida cotidiana de los egipcios, e incluso árboles de mirra vivos.
Estos árboles fueron plantados en los jardines reales, simbolizando la conexión entre Egipto y Punt. La mirra era especialmente valorada por sus usos en la medicina y en los rituales religiosos. Este audaz viaje consolidó la reputación de Hatshepsut como una gobernante sabia y poderosa. Su habilidad para liderar y su visión para el futuro aseguraron su lugar en la historia como una de las más grandes faraones de Egipto. Su nombre estaba en boca de todos los egipcios. Hatshepsut no solo dejó un legado de prosperidad, sino también de innovación y diplomacia. Su reinado es recordado como una era dorada en la historia de Egipto, donde la paz y el progreso fueron las piedras angulares de su gobierno. Sección 5. Logros monumentales. Hatshepsut fue una prolífica constructora. Encargó templos, obeliscos y monumentos. Su proyecto más impresionante fue su templo mortuorio en Deir el-Bahari. Esta maravilla arquitectónica, tallada en los acantilados, fue un testimonio de su poder y ambición. El reinado de Hatshepsut fue una época dorada para el arte y la arquitectura egipcios. Dejó una huella imborrable en el paisaje del antiguo Egipto. Sección 6. Susurros de oposición. No todos apoyaban el gobierno de Hatshepsut. Había susurros en las sombras. Algunos creían que una mujer no tenía derecho a ser faraón. Tutmosis III, creciendo a la sombra de su madrastra, pudo haber albergado resentimiento. Pero Hatshepsut era una política astuta. Tenía la lealtad del sacerdocio y del ejército. Silenció a sus críticos con una mezcla de diplomacia y crueldad. Sección 7. El misterio de la desaparición de Hatshepsut. Después de 22 años en el trono, Hatshepsut desapareció. Las circunstancias de su desaparición están envueltas en misterio. Algunos historiadores creen que murió por causas naturales. Otros sospechan de un crimen. Tutmosis III, finalmente con la edad suficiente para reclamar su derecho de nacimiento, pudo haber tenido algo que ver con su fallecimiento. Cualquiera que sea la verdad, el reinado de Hatshepsut llegó a un abrupto final. Sección 8. Un legado redescubierto. Después de la muerte de Hatshepsut, su hijastro intentó borrar su legado. Sus estatuas fueron derribadas, sus monumentos desfigurados, su nombre cincelado de las inscripciones. Era como si Tutmosis III quisiera borrar todo recuerdo de su madrastra. Pero la historia de Hatshepsut no fue tan fácil de borrar. Siglos después, los arqueólogos, al redescubrir sus monumentos, reconstruyeron su notable historia. La faraona, una vez borrada de la historia, fue traída de vuelta a la luz. Sección 9. El legado duradero de Hatshepsut. La historia de Hatshepsut es una de ambición, poder e intriga. Desde su ascenso al trono hasta su reinado como faraona, Hatshepsut demostró una determinación inquebrantable y una visión clara para Egipto. Su habilidad para navegar las complejidades de la política y la religión de su tiempo es un testimonio de su inteligencia y astucia. Rompió barreras en una sociedad patriarcal, en un mundo dominado por hombres. Hatshepsut se proclamó faraona y se vistió con los símbolos de poder masculino, incluyendo la barba postiza. Su reinado desafió las normas de género y dejó una marca indeleble en la historia. Gobernó con sabiduría y eficacia. Bajo su liderazgo, Egipto prosperó. Hatshepsut supervisó la construcción de monumentos impresionantes y templos que aún hoy nos asombran. Su administración eficiente y sus políticas de comercio fortalecieron la economía y la estabilidad del reino. Su legado es un testimonio del poder de una mujer para desafiar el statu quo y dejar su huella en la historia. El templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari es una maravilla arquitectónica que refleja su grandeza y visión. A través de sus monumentos y registros, su historia ha perdurado a lo largo de los siglos. Hatshepsut, la faraona, continúa fascinándonos e inspirándonos hoy. Los estudiosos modernos siguen descubriendo nuevos aspectos de su reinado y su historia es una fuente de inspiración para aquellos que buscan desafiar las normas y alcanzar la grandeza. Su historia nos recuerda que el pasado
está lleno de sorpresas y que incluso los esfuerzos más decididos para borrar la historia pueden finalmente fracasar. A pesar de los intentos de sus sucesores por eliminar su memoria, Hatshepsut ha resurgido como una de las figuras más emblemáticas de la historia egipcia. Su legado perdura, recordándonos el poder de la resiliencia y la determinación.